Hola, ¿cómo está? Qué bueno que nos acompañe una semana más en otra emisión de Panorama Judicial TV, el espacio informativo oficial del Poder Judicial de Honduras. Esta semana tenemos un tema bastante importante, esa realidad que se vive en los centros penitenciarios del país a partir de un hecho de violencia ocurrido en la Penitenciaría Nacional de Adaptación Femenina, conocida como PENFAS, ocasionó que el Poder Judicial de Honduras tomara determinaciones para realizar recursos correctivos en estos centros penales a partir de los oficios de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y de la Presidencia. Se nombró a jueces ejecutores, que se trata de magistrados de cortes de apelaciones, para que rindieran un informe de la realidad de cada centro penal. Pues esta será la temática que estaremos abordando durante esta hora de programación. Les recuerdo que el Poder Judicial de Honduras está presente en las redes sociales de mayor popularidad. En el Facebook nos encuentra con el nombre Poder Judicial de Honduras, en Twitter @PJ de Honduras e Instagram Poder Judicial Honduras, para que usted todos los días conozca las diferentes agendas de los tribunales de sentencia y de los juzgados de letras a nivel nacional. Le recuerdo que usted puede ver Panorama Judicial TV a través de nuestro canal de YouTube. Ahí en el buscador usted puede escribir Panorama Judicial TV y le aparece la gama de programas que le hemos presentado. Y le recuerdo que los días viernes de 10 a 11 de la mañana, a través de la frecuencia de Televisión Nacional de Honduras de Canal 8, usted puede ver Panorama Judicial TV, y los domingos a partir de las 8 de la noche por la señal de Suyapa TV Educativa. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Panorama Judicial TV. Bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión. Nuestro invitado para esta semana es el magistrado de Corte de Apelaciones de la ciudad de Comayagua, Omar Bonilla Jiménez. Con él estaremos conociendo acerca de esta labor que les fue encomendada por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia a partir de los buenos oficios que iniciara la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, siendo los magistrados realizando su labor como jueces ejecutores. ¿Cómo está, magistrado? Muchísimas gracias por establecer esta comunicación con Panorama Judicial TV. Muy bien, muy buenos días, licenciado. Pues aquí siempre en labores y aportando todo lo que se pueda para el Poder Judicial y la sociedad. Si nos hace una introducción, magistrado Bonilla Jiménez, de qué es lo encomendado a ustedes como magistrados de Corte de Apelaciones. Bien, mire, usted ya conoce las funciones de la Corte de Apelaciones, las ordinarias, por así decirlo. Y este caso puede ser un tema, una asignación ya de materia de justicia constitucional, donde, como usted bien lo presentó, se gestó un recurso de habeas corpus de exhibición personal ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, una gestión de oficio que hizo la Sala, y ahí fue donde la Sala determinó pues el nombramiento de jueces ejecutores a magistrados de Corte de Apelaciones. En otras ocasiones se ha hecho con defensores públicos y jueces de letras. En esta ocasión pues la Sala determinó que fueran los magistrados los que atendieran, ¿verdad?, el llamamiento, el nombramiento de jueces ejecutores para la función encomendada, en este caso, como decía usted en su presentación, una exhibición personal o habeas corpus de carácter generalizado para todos los centros penitenciarios e interpuesto contra lo que es el Instituto Penitenciario y la Secretaría encomendada de los centros penales, con el fin de establecer algún tipo de observaciones, medidas y recomendaciones respecto al caso. En este caso particular, ustedes han tenido que realizar esta labor extra, aparte de lo encomendado ya como parte de una corte de apelaciones, ¿verdad? ¿Ya ha tenido experiencia usted anteriormente como juez ejecutor, magistrado? Sí, fíjense que en la carrera judicial que he desarrollado a nivel del Poder Judicial ya 25 años, más de 25 años, y los cargos que he ejercido, cuando me desempeñé como defensor público me asignaban en el tema de las inscripciones y más en esa etapa, y ahora como magistrado la asignación de la Sala de lo Constitucional. Y creo que como dijo usted, es una función extracurricular, pero que va pensada en la primacía de la justicia constitucional sobre la justicia ordinaria. Entonces veo yo que era interesante el nombramiento que hizo la Sala Constitucional sobre magistrados de cortes de apelación.
¿Existe o existió, mejor dicho, magistrado Bonilla Jiménez, un hecho particular que originó que la Corte Suprema de Justicia tomara esta determinación? Si nos puede hacer una remembranza al respecto de cuál fue los hechos que determinaron que ustedes realizaran esa labor como jueces ejecutores en los centros penales. Sí, según bueno, es un hecho notorio, ¿verdad? Lo acaecido en el Centro Femenino de Adaptación Social CEFAS y además de los antecedentes que ya se han reportado históricamente en los centros penitenciarios como la quema del Porvenir, la granja penal Porvenir, el tema de San Pedro Sula, Comayagua también, que no es la excepción, y otros conatos que se han dado en centros penitenciarios. Esto denota las circunstancias o condiciones precarias en las que encuentran los mencionados centros, y pues el detonante máximo fue el suceso del Centro Femenino de Adaptación Social, y es ahí donde la Sala Constitucional determinó de oficio, como usted presentara, ¿verdad?, iniciar lo que es la garantía de habeas corpus ejecución personal para determinar las condiciones de los centros penitenciarios. ¿Era necesaria, verdad, esta intervención o esta labor de ustedes como jueces ejecutores? Bueno, yo creo que el tema de los jueces ejecutores, viendo la realidad, no solo sea mediática, es decir, por los medios de comunicación, sino la constatación in situ de cada una de las circunstancias o condiciones en las que se vive o se mantiene cada uno de los centros, por así decirlo, ya que algunos pues tendrán mejores condiciones que otros, algunos son longevos, pongamos el Centro Penal de Trujillo, y otros por ahí, que tienen peores condiciones a otros centros. Entonces, el nombramiento o la ejecución de la función del juez ejecutor es de actualizar a las autoridades correspondientes sobre ese tipo de condiciones, ya que es la única manera en la que se puede constatar in situ y tomar determinaciones al respecto. Entonces, creo que muy buena labor desempeñaron los jueces ejecutores, los que rindieron los informes, y estableciéndolas y concretizando las observaciones y de repente algunas sugerencias generadas por el acompañamiento de autoridades especiales o encomendadas de la seguridad o especialistas en seguridad de infraestructura, como el caso nuestro, que nos hicimos acompañar del Cuerpo de Bomberos de las 3 secciones que fueron asignadas. Particularmente al magistrado Bonilla Jiménez, ¿dónde le correspondió o dónde le tocó hacer estas visitas a los centros penitenciarios? Bueno, a la Corte de Apelaciones de Comayagua, a mi persona y el magistrado Rivera Flores nos asignaron los centros penales de Comayagua, La Paz, Marcala y Gracias del Pira, ¿verdad? Y en la constatación in situ se determinaron las condiciones de cada uno de los centros, algunos, como le decía, con mayor precariedad y mayor necesidad de atención que otros. Así es, en efecto. En el segundo segmento estaremos conociendo los hallazgos que ellos encontraron en los centros penales que recién nos nombra, además que indica el informe que fue o que será entregado a la Sala de lo Constitucional. En este primer segmento le vamos a presentar nuestra nota informativa del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, esa labor desinteresada y gratuita que hombres y mujeres realizan en beneficio de sus comunidades. Se la presentamos en el siguiente video. Veamos. El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales representa un acceso a la justicia en las comunidades más alejadas del país. Este proyecto del Poder Judicial ha logrado dar resultados exponenciales en cuanto a la resolución alternativa de conflictos en las comunidades. El alcance ha sido muy favorable en virtud que nos hemos ido a los lugares más remotos. Cuando el servicio empezó a funcionar, tuve que conocer las comunidades que están a 2 horas y media, 3 horas de camino. Y el acceso a esa comunidad para dar una pronta respuesta
respuesta a las personas, un pronto acceso a la justicia, era difícil en aquel tiempo, pero con el Servicio Nacional ha venido a facilitar un poco más, podríamos decir, la cercanía del juzgado por medio de los facilitadores judiciales al usuario, porque ya el usuario no necesita llegar hasta el juzgado para obtener una respuesta pronta a su necesidad. Hay una excelente, diría yo, aceptación en virtud de que la gente economiza recursos en cuestiones de gastos, tiempo, y el acceso es en su comunidad. Son hombres y mujeres que cuentan con los conocimientos y destrezas necesarias para llevar a cabo de una manera calificada su función, recibiendo capacitaciones por parte de los jueces de paz en distintas materias de interés social. Contenta me siento porque al ver de que la comunidad tiene esa confianza, ¿verdad?, de haberme elegido a mí para ser facilitadora judicial, pues para mí es un orgullo y con ideas de seguir, si Dios lo permite, porque Él es el que nos da la oportunidad y nos da este deseo de poder trabajar por la comunidad y poder aprender para aconsejar a los demás. Ella nos ha dado capacitaciones y gracias a la abogada que ella siempre está pendiente cuando se va a dar una capacitación, ella nos está llamando. Pues me siento contenta que he aprendido bastante. El facilitador judicial es un líder de su comunidad que voluntariamente se encuentra al servicio de la Administración de Justicia. Tiene la función principal de servir de enlace entre la ciudadanía y el Poder Judicial para garantizar un genuino y eficiente acceso a la justicia. Se desempeña en el ámbito geográfico de su localidad, caserío, zona, comunidad, barrio o aldeas. Para mí es un honor tenerla a ella de facilitadora porque la tenemos cerca y cualquier problema con ella lo platicamos. Excelente, porque cualquier cosa yo a ella le digo, le platico y ella me aconseja a mí. Por eso está ella aquí, pues está más cerca y uno no paga ni pasaje para ir abajo, es mejor aquí platicar con ella, que está cerca, porque no nos sale muy largo. El servicio promueve una cultura de paz, fortaleciendo los mecanismos de prevención y resolución alternativa de conflictos entre los habitantes de la sociedad, particularmente entre los sectores en condición de mayor vulnerabilidad, de manera gratuita. Para mí es un orgullo pues que me hayan tomado en cuenta y ser nombrado directamente casi por toda la comunidad. Y hasta ahorita me siento bien por eso. Y a medida hay gente que también a uno le pregunta lo que le han enseñado allá, uno lo comparte en la comunidad y eso es lo que a la gente le sirve. Porque hasta ahorita, en el momento, las charlas que yo le he dicho a la gente aquí, le ha servido y se ha regado aquí, pero si se le preguntara a la gente, aquí es diferente. Hasta ahorita no hay ningún problema que vaya a la carrera yo pues a decir que voy a solucionar esto, no. A veces a mí me preguntan qué cosa puede hacer y qué cosa no se puede hacer. Entonces yo, como estoy capacitado en sí, yo le he dicho a la gente hasta aquí y si no, yo le consulto a la abogada y lo desenredo en lo que sea. Los facilitadores son un equipo de voluntarios que sirven de apoyo a los jueces de paz. Dentro de sus funciones están asesorar, orientar e informar sobre temas jurídicos y administrativos a las personas que lo solicitan, con el fin de construir ambientes armónicos en las comunidades. Ha sido excelente porque es una persona que él desempeña el cargo que tiene excelente. Entonces nosotros lo sentimos con confianza como comunidad de que ahora los problemas menores se arreglan aquí. Pero él está desempeñando el cargo aquí, él podría decir a las mil maravillas. Se interesa en el bienestar por la comunidad. Estamos bien porque mientras él no existía como facilitador judicial, antes las cosas aquí eran, podría decir así, graves. Pero ahora, desde que él desempeña el cargo, todo está en paz, en armonía. Aquí en la comunidad, si alguno tiene algún problemita, por ejemplo menor, ahí dice, ahí está el facilitador judicial para arreglar. O sea que a él nosotros lo llegamos para arreglar nuestros problemas. Él nunca dice no. El objetivo del Poder Judicial está encaminado al fortalecimiento de la administración de justicia, fomentando a la vez la seguridad y la confianza de la ciudadanía y que sea percibido como un verdadero garante de los derechos de todos los pobladores de las distintas localidades donde se encuentra implementado el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Mi rol como facilitador judicial, consiste en ayudar a los vecinos de nuestra comunidad en resolverles conflictos de ellos, ¿verdad? Que conflictos que los vecinos tienen. Yo tengo que esperar como facilitador judicial que me busquen a mí para ayudar a solucionar los problemas que tengan los vecinos. Y con la formación que me dieron también, todo eso me ha ayudado. Uno sirve de medio pues para que las personas lleguen a estar tranquilas. Lo que se logra es que la comunidad viva tranquila, en paz,
sin que hayan conflictos entre los vecinos. El compromiso del Poder Judicial de Honduras es eliminar cualquier tipo de obstáculo que impida el acceso a la justicia de todas las personas que habitan en el territorio nacional, brindando un servicio rápido, efectivo y de calidad. Es un reto más del Poder Judicial dentro de la proyección que tiene la institución de mantener y de impulsar lo que es el tema de acceso a justicia, siendo el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales uno de los programas pioneros para llevar a cabo esas miras del Poder Judicial. Y lo que consiste es pues en considerar al pueblo por lo mismo que sea el que decida sobre la solución de sus conflictos, que sea el que se forme a la misma comunidad, que ilustre a la comunidad y sobre todo crear una cultura de paz mediante la participación de los actores, sean estos las poblaciones que elijan sus representantes para que sean designados como facilitadores. El Poder Judicial actualmente, conforme a ese objetivo, funciona de puertas abiertas, ¿verdad? Tomando en consideración a la población, ¿verdad? En el tema de acceso a justicia, entendiendo como no solo las demandas que se tramitan en los juzgados, sino la solución de los conflictos de manera extrajudicial, por así decirlo, entre la figura del facilitador judicial y, lógicamente, para llevar justicia a las comunidades y a los involucrados. Durante la presente administración del Poder Judicial, se ha logrado la cobertura de los 18 departamentos del país, consolidando así la democracia, el goce de la justicia, la libertad y el bienestar económico y social. La justicia en las comunidades ya tiene un rostro: Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Solo hay una manera efectiva y segura de frenar la extorsión. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Su llamada es confidencial y la reacción de las autoridades rápida y eficaz. Ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Denuncie de inmediato cualquier hecho que rompa la tranquilidad de su hogar o de su vecindario. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Confíe en las acciones que las autoridades deben tomar y ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana estamos conociendo la labor que realizaron magistrados de Corte de Apelaciones que fungieron como jueces ejecutores a partir de la determinación adoptada por la Corte Suprema de Justicia y visita que ellos realizaron in situ a centros penitenciarios del país. En esta ocasión nos acompaña el magistrado de la Corte de Apelaciones de Comayagua, abogado Omar Bonilla Jiménez. Abogado Bonilla, yo dejaba la iniciativa en el segmento anterior de qué hallazgos se encontraron en esos centros penitenciarios que ustedes realizaron la visita junto con su compañero magistrado. ¿Qué lograron conocer de la realidad de los centros penales en esa zona del país? Sí, mire, hay hallazgos que son muy particulares de cada una de los centros, por así decirlo. Algunos... en el tema de la infraestructura, tienen muchas limitaciones, de repente no están sujetos o adecuados a los estándares internacionales respecto a la seguridad de centros, donde se albergan gran cantidad de personas, por así decirlo, sean centros penitenciarios o de otro tipo. El tema
la infraestructura podríamos hablar que entre ellos está los sistemas de conexión eléctrica, donde existen pues algunas conexiones cisternas que son hechas por los cisternos, por los presos, sin tomar en cuenta las medidas de seguridad, sin usar el cableado correspondiente, sin usar el tema de cajas de seguridad, el tema del typeado de los circuitos, o de repente el tema de la protección de los circuitos conforme a las cañerías que establecen los técnicos. De igual manera, tenemos la desidia de algunas autoridades al permitir la conexión de cualquier tipo de aparatos. Inclusive observamos en algunos de los casos que con cables similares a esas luces de Navidad se conectan a algún tipo de aparatos eléctricos como radio, ¿no? Y eso genera un recalentamiento en el sistema, como de igual manera el daño que existe en la infraestructura. En otros centros, por así decirlo, no existe ese tipo de cosas, el manejo es mejor, está dentro de las técnicas, dentro de las exigencias técnicas establecidas por las autoridades correspondientes, y a veces les podría decir que algunos sí tienen supervisión de las autoridades, en el caso de los cuerpos bomberos, que es el que encarga de la revisión de instalaciones. Inclusive desde que se va a aperturar un negocio, ellos necesitan hacer una inspección del negocio a ver si generan las rutas de evacuación, por ejemplo. Otros centros no tienen ese tipo de medidas, y vemos que los que no tienen o están en condiciones precarias de la infraestructura, del ruido eléctrico y otro tipo de situaciones, ¿verdad?, generan un mayor riesgo o peligro, o están en mayor riesgo para de repente algún tipo de incendio o catástrofe de los que se han suscitado en los centros penales. Además, ¿verdad?, que sí hay un tema generalizado, y es el tema de la sobrepoblación. En todos los centros tienen sobrepoblación, creo que superan a veces el 100%, un 200% de la capacidad, por así decirlo. Sí. Hay centros que solo tienen capacidad para 250 personas y tienen 600 personas o 500 personas, y por ahí. Ahora, magistrado, este informe, ¿cuál es la finalidad que tiene particularmente con las determinaciones que puede adoptar la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, recordemos que la seguridad de los presos es una responsabilidad del Instituto Penitenciario, sí. ¿Verdad? Y es dependiente del despacho de seguridad. Es una responsabilidad del Estado, por así decirlo, pero no es una responsabilidad del Poder Judicial. La responsabilidad del Poder Judicial respecto a la sociedad solo tiene que se garanticen los derechos y la integridad como seres humanos. Sí. En este caso, las exhibiciones vienen en el sentido de constatar las condiciones de los centros penitenciarios para salvaguardar la integridad de los internos, ¿verdad? Y de repente los que custodian a los internos, porque en una catástrofe, una situación provocada por las condiciones en las que manejan los centros, también podrían resultar víctimas quienes los protegen o los custodian. Entonces el tema de las garantías presentadas que se gestionaron vía las actividades vía los jueces ejecutores tienen el sentido de generar los informes concretos, ¿verdad? A veces podríamos decir que técnicos, aunque los jueces ejecutores no somos técnicos en sistemas de infraestructura, pero sí nos quisimos acompañar de personal técnico, en el caso del Cuerpo de Bomberos, ¿verdad?, para ese tema, y así remitirle las conclusiones más o menos acertadas a la Sala Constitucional para que tome la decisión definitiva respecto a la exhibición o el habeas corpus iniciado por esta sala de oficio, y pues allá la Sala Constitucional emitirá las recomendaciones correspondientes al Estado para que se generen mejores condiciones para los presos. Abogado Bonilla, ¿qué significa habeas corpus correctivo? Mire, la doctrina científica establece 3 tipos de habeas corpus. Sí. Pero la ley sobre justicia constitucional no los establece tan claro, pero la doctrina sí establece que hay uno que es preventivo, ¿verdad? Hay otro correctivo y el otro sancionador. El preventivo es prevenir, ¿verdad? Prevenir es cuando usted de repente proyecta que en ciertas condiciones debe adelantarse a ellas para que no ocurran los hechos. Sí. Situaciones de repente que no han sido construidas, no son materializadas, y usted las advierte previo para que se realicen y así evitar circunstancias o situaciones. El correctivo tiene que ver cuando ya las condiciones están, de precariedad están y necesita corregirse, ¿no? Como lo dice la palabra, corregirse para que no se
susciten o se realicen acontecimientos indeseables, como en el caso de la acción iniciada por parte de la Sala Constitucional, para que los jueces ejecutores informasen sobre las condiciones y así la Sala hacer las sugerencias al Estado para advertirle que hay que ponerle atención a esas condiciones y evitar algún tipo de catástrofe o hechos lamentables. Y el sancionador es cuando se están cometiendo irregularidades limitadoras a derechos fundamentales que están afectando directamente a la dignidad del ser humano, y entonces hay que sancionar a la autoridad para que no la siga cometiendo. Esas son las tres condiciones. En este caso, como le decía, era el correctivo para que se corrigieran las condiciones y evitar catástrofes. Excelente explicación, abogado Omar Bonilla Jiménez. En este segundo segmento le presentamos nuestra sección de testimonios. Hemos ido al interior del país a conversar y a conocer la experiencia de personas que se han visto beneficiadas con la entrega de justicia. Le presentamos nuestra sección de testimonios. Veamos. Si no respeta la ley, el esfuerzo de todos es inútil. Cumplir y hacer cumplir las leyes, respetar las autoridades y confiar en nuestras instituciones es su deber como ciudadano. Haga su parte, respete la ley, obedezca las señales de tránsito y atienda los mensajes de alerta. Colabore con las autoridades. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana estamos conociendo esa labor que realizaron magistrados de Corte de Apelaciones de diferentes puntos del país, quienes fueron nombrados como jueces ejecutores para conocer la realidad de los centros penitenciarios. Les recuerdo que nuestro invitado para esta semana continúa siendo el magistrado de Corte de Apelaciones de Comayagua, Omar Bonilla Jiménez. Abogado Bonilla Jiménez, si nos explica qué es un recurso de habeas corpus. Un recurso de habeas corpus es parte de las garantías constitucionales. Recordemos el concepto básico de garantía, que es el medio, el instrumento para hacer valer nuestros derechos, ¿no? Entonces, o los de los ciudadanos. Entonces, el habeas corpus se constituye como una garantía para evitar, para tratar de, en primer lugar, según lo establece la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional, es para lograr la liberalidad del ciudadano cuando se ve violentado en sus derechos, en primicia el derecho a la locomoción, pero también en los derechos fundamentales, que no necesariamente tendría que ser por otra garantía como podría ser el amparo. Sí. En este caso, al encontrarse una persona detenida, ¿verdad? Si se le aplican tormentos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entonces lo que procede es el recurso de exhibición personal, ¿verdad? El correctivo o el sancionador en su caso, ¿verdad? Si ya se establece algún tipo de lesión, vulneración de derechos. Entonces, el habeas corpus, exhibición personal, se plantea como una garantía para salvaguardar, ¿verdad? Los derechos de los fundamentales de los ciudadanos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Así como lo establece o lo estableció la resolución de la Sala Constitucional cuando nombró los jueces ejecutores, que se determinara sobre los privados de libertad si estos se encontraban en condiciones idóneas, ¿verdad? Teniendo en cuenta la condición en la que se encuentran como privados de libertad para poder gozar de sus derechos fundamentales que le asisten como personas, como seres humanos. ¿Existen varios tipos de habeas corpus, abogado Bonilla Jiménez? Sí, le explicaba en su momento el licenciado que dentro de la premisa jurisdiccional existen tres tipos. Uno es el preventivo, que es para prevenir situaciones, pero el correctivo, que es para corregir situaciones y evitar decir, la vulneración de derechos fundamentales, y el sancionador, que ya es para sancionar a los funcionarios, ¿verdad? Que limitan derechos fundamentales del ciudadano que se encuentren, en este caso particular, que se encuentren privados de libertad, como la exhibición personal o habeas corpus planteada por la Sala Constitucional donde nombraron los jueces ejecutores. Ahora, ustedes como jueces ejecutores, ya ¿qué tiempo tienen para entregar este informe correspondiente, como usted muy bien nos refiere, a la Sala de lo Constitucional? Mire,
La verdad es que la sala no nos emplazó Muy bien. para rendir un informe en un tiempo determinado. Sin embargo, la ley le establece a usted que tiene que rendirlo en el término de 24 horas, Sí. o en la inmediación posible. En el caso nuestro, nosotros recibimos la designación un día viernes y el lunes, martes de la siguiente semana ya estábamos rindiendo los informes correspondientes a la sala para que se tomen las determinaciones del caso. Con todo, como le digo, con todas las observaciones y conclusiones que nosotros, pues, in situ, constatamos en cada uno de los centros penitenciarios. Esto porque entendemos que el tema de vulneración de derechos fundamentales es un tema que requiere de inmediatez, como debe ser tratado todo el procedimiento de la garantía. Abogado Bonilla Jiménez, ¿qué determinación adoptará la Sala de lo Constitucional ya conociendo el informe que ustedes han presentado? Bien, nosotros, la obligación nuestra fue presentar el informe con recomendaciones y observaciones. Sí. ¿Verdad? También le incluimos algunas conclusiones del caso. Y una vez que los informes se remiten a la Sala Constitucional, la Sala Constitucional determina la procedencia o improcedencia de la exhibición personal y genera las recomendaciones. En este caso, como decíamos, es presentado contra la institución de establecimientos penales y la Secretaría de Seguridad. Entonces, lo que le corresponde a la Sala Constitucional, si lo declara procedente, es hacer las recomendaciones al Estado para que genere atenciones a cada uno de los centros de acuerdo a esas recomendaciones que hagan los jueces ejecutores. Y con esto el Estado está obligado, ¿verdad?, a seguir con esas recomendaciones para evitar situaciones, para evitar que dentro del catálogo de derechos humanos y dentro de las plenarias que generan a nivel internacional no sea imputado de violador a derechos humanos en el tema de los presos que usted pues deberá saberlo, conforme las reglas de Brasilia. 100 reglas de Brasilia, estos forman parte de las personas o los grupos vulnerables de la sociedad. Y precisamente esa era mi siguiente interrogante. ¿Qué pasa si el Estado no cumple con las recomendaciones que se realizan a partir de los buenos oficios de ustedes, jueces ejecutores, y posteriormente a través de la Sala de lo Constitucional? Bien, si el Estado no sigue con las recomendaciones que diera la Sala Constitucional, ¿verdad?, podría, usted sabe que hay un examen internacional que se le hace en este catálogo al Estado, sí, para determinar si ha cumplido con las condiciones necesarias o las exigencias en materia de derechos humanos. Y recordemos que de parte de no solo es el tema de la evaluación, sino que cuando usted como Estado cumple con todas las condiciones en materia de derechos humanos, se le hace hay mayor apertura en otros campos, como en los temas económicos, ¿verdad? Los organismos adscritos a la cantera de la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, ¿verdad?, le genera mejores condiciones al Estado sobre el tema de empréstitos o otro tipo de condiciones. A un Estado que es vulnerador de derechos humanos, generalmente la comunidad internacional no lo toma como un Estado confiable. Entonces, véase usted que si el Estado siguiera las recomendaciones que estableciera la Sala Constitucional en el caso de que declararse procedente las exhibiciones, el Estado sería benefactor al haber realizado tales condiciones. Claro, y el otro punto es que se tomaron decisiones a tiempo para corregir esos problemas en los centros penitenciarios, ¿verdad? Es decir, que en este caso el Poder Judicial actuó bien pidiendo informes a ustedes como jueces ejecutores para evitar problemas a futuro para el Estado. Sí, claro, o sea, un mecanismo, sí, ¿verdad?, que los determina el mismo procedimiento de la Ley sobre Justicia Constitucional, y esa sugerencia que hiciera la Sala Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, por conducto de la Sala Constitucional, de repente no se eximiría como poder del Estado, pero de igual manera clarificaría algún tipo de responsabilidad a un ente determinado, no tanto a toda la institucionalidad, por así decirlo. Sí. Recordemos que en la administración de presos, como decíamos al inicio, no es del Poder Judicial. Aunque tenemos jueces ejecutores, jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, estos no se encargan de custodiar los presos, se encargan de revisar las condiciones de los presos, de atender las quejas de los presos, pero la situación de la exhibición personal va más allá. Va a generar las observaciones correspondientes al Estado para que atienda
ese tipo de necesidades. Y así el Estado no podrá alegar que desconocía cuando ya le fueron informadas. Y como le dije anteriormente, si las atiende, sería mejor evaluado ya en el tema de la evaluación que realizan en este campo a nivel internacional, ¿verdad? Sí, eso es, la verdad es que es muy importante que nos lo haya explicado. En este tercer segmento le presentamos nuestro resumen de noticias. Lo último que ha ocurrido en materia jurisdiccional, en materia penal, se lo presentamos en el siguiente resumen. Veamos. En el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula se ha desarrollado la audiencia inicial en la causa relacionada a un diseñador gráfico que fue denunciado por la vía internacional a raíz de que afectó la libertad sexual de varias menores. En ese sentido, pues las partes procesales han presentado las pruebas pertinentes, las conclusiones y sus peticiones. El ente fiscal pues solicitó que se le suspende el derecho de la libertad y la defensa solicitaba un sobreseimiento. El juez de letras penal resolvió decretar el auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva contra el principal implicado, Sergio Daniel Ponce Suazo, a quien se le supone responsable de 2 delitos de pornografía infantil y de 1 de otras agresiones sexuales en perjuicio de la intimidad sexual de 2 menores de edad o testigos protegidos. En este caso, el juez de letras penal, ante los indicios racionales suficientes, el peligro de fuga, la capacidad para alterar y obstruir las investigaciones, determinó que dicho encausado siga su proceso recluido en el Centro Penitenciario del Progreso en el departamento de Lloro, y la audiencia preliminar la estableció para las 11 de la mañana del jueves 31 de agosto del año en curso. Además, la causa sigue en secretividad. Recientemente se celebró la firma del convenio interinstitucional entre el Poder Judicial de Honduras a través de la Defensa Pública y el Instituto Nacional Penitenciario como parte del proceso de descongestionamiento de los centros penitenciarios a nivel nacional, de aquellos casos que opten a beneficios judiciales y penitenciarios enmarcados en la normativa legal vigente. A continuación, escuchemos a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Lisset Raquel Obando. Y con todas las personas que han estado dentro de esa mesa técnica, y siempre quisimos nosotros el desinternamiento para aquellas personas que ya tenían los requisitos necesarios para poder salir de esos centros penales. Nosotros hemos sido muy insistentes en que una persona que ya cumplió con los requisitos debe salir. Y han habido obstáculos que realmente pueden ser superados teniendo, como dijo el coronel Muñoz, la voluntad de que estas personas salgan, porque si nosotros interinstitucionalmente nos comprometemos para ser servidores del Estado con todas aquellas instituciones que estamos interrelacionados, nosotros vamos a ser fuertes y vamos a salir adelante. A mí me apena cuando me dicen no puede salir tal persona privado de libertad, y aunque de repente está en su etapa casi terminal porque falta un dictamen que es necesario para que él salga, y obviamente no podemos torcer la ley y son requisitos que deben de cumplirse. Tenemos que flexibilizar esos requisitos. Parte de esto es precisamente este convenio. Yo debo de mencionar a la abogada Fanny, que muy diligentemente ha estado pendiente, hablando con el coronel Muñoz y con las autoridades aquí presentes para que esto hoy en día sea una realidad. Los magistrados de la Corte Suprema, el magistrado Walter, el magistrado Mario Díaz y el magistrado Nelson Mairena han estado pendientes en cada una de estas reuniones. Igualmente agradecer a Infotecnología el hecho de que estas audiencias se puedan llevar a cabo virtualmente sin necesidad
de que se trasladen a estas personas desde los centros penitenciarios y que se corran riesgos tanto para el imputado, tanto las personas que tienen que asistirlo como los militares. Debemos nosotros asimismo no erogamos tanto recurso y tenemos menos peligro en el traslado de estas personas. Son cosas que nosotros nos hemos propuesto que se haga una realidad. Por su parte, escuchemos al comisionado presidente de la Comisión Interventora de Centros Penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario, coronel de Infantería Ramiro Fernando Muñoz Bonilla. Buen día a todos, es un gusto saludarles. Señora Presidenta, muchas gracias por recibirnos en su casa. Muy amable por también dar inicio a este enorme proyecto que yo digo que es histórico, porque no sé si en otro tiempo va a suceder, pero creo que en este tiempo de emergencia penitenciaria, por los problemas que nosotros ya sabemos, creo que el poder hacer realidad lo que escribimos ahí es vital para nosotros. Estamos buscando nosotros por el país, no por una institución. No quiero venir aquí como el comandante de la Policía Militar o como el presidente de la Comisión Interventora, no, sino como un ciudadano que ama a este país y que tenemos la obligación de cambiar la historia de las cosas que se piensan. Yo creo que hoy es una nueva oportunidad de poder hacer las cosas de la manera correcta y en el tiempo correcto. Porque si nos tardamos en hacer las cosas, entonces eso creo que no va a ser bueno para nuestro país. Nosotros como Instituto Nacional Penitenciario, señora Presidenta, y la abogada de la Defensa Pública y todos los que han propuesto y que son partícipes de esta mesa interinstitucional, por favor, solo como rector de esta unidad por este tiempo que la señora Presidenta de la República nos ha dicho, que este año pueda ser productivo para nuestro país. Yo creo que en este año, abogada, nosotros podemos cumplir con esa meta que está ahí en este año, que cuando este tiempo haya pasado, nosotros podamos decir, mire, esto es lo nuevo que hay. Esto ha sido todo para Panorama Judiciales, informó Noemi Fortín. Solo hay una manera efectiva y segura de frenar la extorsión. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Su llamada es confidencial y la reacción de las autoridades rápida y eficaz. Ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Hola Paco. Hola don Pedro, ¿cómo le va? Aquí, muy bien. Estaba molesto y preocupado, pero ya más contento y tranquilo. ¿Y eso? ¿Qué le pasaba? Es que mi vecino Juan se puso a construir y me dañó las láminas del techo de la casa y con la temporada de lluvia se me inunda. Pero gracias al servicio oportuno del Juzgado de Paz Móvil que nos visita cada semana, fuimos a arreglar este problemita y mi vecino se comprometió a repararme los daños de mi techo. ¿De verdad? ¿No va a tener más problemas con Juan? No, ambos llegamos a un acuerdo, a una conciliación y quedamos como buenos amigos y vecinos. Óigame, ¿y este Juzgado de Paz Móvil también soluciona otro tipo de problemas? Claro Paco, ahí lo asesoran a uno y resuelven problemas de deudas, de familia, vecinales, hasta de trabajo, de manera pronta y efectiva. Ahora los juzgados están cerca de nosotros y son gratis, ahorrándonos tiempo y dinero. Y para acceder a ellos, solo hay que llevar la tarjeta de identidad. Para más información, llame al 2240-7500 o ingrese al sitio web www.poderjudicial.gov.hn. Consulte las rutas y horarios de atención. La conciliación es una solución. Acercamos la justicia a su comunidad. Poder Judicial de Honduras. Programa Eurojusticia. Financiado por la Unión Europea. Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana hemos venido conociendo la labor que realizaron magistrados de Corte de Apelaciones fungiendo como
jueces ejecutores a partir de la determinación adoptada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y hacer conocer la realidad de los centros penales. Antes de continuar nuestra entrevista, les recuerdo que ustedes tienen una cita con Panorama Judicial Radio. Los días viernes de 10 a 11 de la mañana puede sintonizar la frecuencia 101.3 para la zona centro-sur y la frecuencia 94.1 para la zona noroccidental. Recuerde, Panorama Judicial Radio a través de Radio Nacional de Honduras. Adicionalmente, en su tableta, en su celular, en su computadora de escritorio, usted puede accesar a nuestra radio virtual. Ahí escriba en el buscador radiojusticiahn.com para que usted conozca todos los servicios que le presentan las dependencias del Poder Judicial. Continuamos nuestra amena conversación, nuestra entrevista con el magistrado de Corte de Apelaciones de Comayagua, el magistrado Omar Bonilla Jiménez. Abogado Bonilla Jiménez, si nos hace un recuento en este cuarto segmento de por qué fueron ustedes nombrados como jueces ejecutores para conocer la realidad de los centros penales. Bien, recuerde usted que conforme a la Ley sobre Justicia Constitucional, ningún funcionario que sea nombrado como juez ejecutor puede eximirse de ejercer el cargo. Eso lo dice la ley. Y en esta ocasión, como le digo, no se había nunca, pues, históricamente, entiendo yo, según lo que tengo conocimiento, el Poder Judicial no había nombrado magistrados de Corte de Apelaciones como jueces ejecutores en un caso en concreto. Sin embargo, en esta ocasión la Sala determinó que fuesen los magistrados de Corte de Apelaciones los que atendiesen los asuntos de jueces ejecutores. De repente, por la experiencia que se tiene en la materia, recuerde usted, licenciado, que las Cortes de Apelaciones conocen también de la materia de justicia constitucional. Sí. Nosotros conocemos lo que son adquisiciones personales y los amparos, que se susciten en nuestra jurisdicción, y creo que ese fue uno de los temas que tomó a consideración la Sala Constitucional para nombrar a magistrados de Corte de Apelaciones, porque ejercen la justicia constitucional también, igual que la Sala, en ciertos aspectos, va ahí dentro de su competencia. Ese es uno de los temas. El otro tema es que entendemos también la jerarquización, y en este caso nosotros como magistrados de Corte de Apelaciones podemos solicitar el acompañamiento en este tipo de circunstancias a otras autoridades que se desempeñen dentro de nuestra jurisdicción, sean autoridades judiciales, sean civiles, militares o policiales, ¿no? Y como les recordaba, en este caso nosotros pedimos el acompañamiento del Cuerpo de Bomberos de cada una de las secciones para que pues ellos nos aportaran los datos técnicos y las características de los establecimientos y otro tipo de aspectos que son materia de ellos para agregarlos al informe. Nosotros constatamos lo que pues nuestra ciencia del derecho nos faculta, y ya con agregados datos técnicos. Entonces creo que esa fue la temática que tomó la Sala Constitucional para nombrar magistrados de Corte de Apelaciones por la experiencia que se tiene en el campo. Hábleme de las reuniones que tuvieron en los centros penitenciarios, con quién se reunían y qué tipo de informaciones proporcionaban, magistrado. Pues sí, mire, nosotros en primer lugar mandamos una especie de oficios a los centros penitenciarios que íbamos a hacer visita, y de igual manera a los miembros del Cuerpo de Bomberos de las ciudades donde se encuentran alojados los centros penitenciarios. Una vez llegando ahí, nos hacíamos la presentación, la entrevista previa con los directores y con el comité técnico de los centros penitenciarios, estableciéndoles las asignaciones encomendadas por la Sala Constitucional. Y después de los informes que ellos nos rendían de viva voz, recabamos todo ese tipo de datos y después lo constatábamos de manera visual, pues por así decirlo, al ingresar a los pabellones, ingresar a los centros de las cocinas, ingresar a los centros, a las partes, el área de diversión, por así decirlo, y también las áreas médicas y cada una de las dependencias que forman parte del comité técnico, entre ellos el área de psicología, medicina, no sé, habrán otros por ahí que no recuerdo ahorita. Entonces, más o menos así se daba el tratamiento de cada uno de los casos. Después, recabar ese tipo de datos, inclusive las visitas, las entrevistas que se le hacían a los presos, ¿verdad? Para que ellos en privado nos brindaran algún tipo de información
sin algún tipo de coacción, que pudiese generar algún tipo de coacción de parte de las autoridades, y esos datos fueron constatables, ¿verdad? Y con ese tipo de información es que generamos cada uno de los informes. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de la infraestructura que usted nos refería en segmentos anteriores que no es la adecuada para los centros penitenciarios? Hay que utilizar en este caso ese término, ¿verdad? Sí, mire, es excepcional cada uno de los centros, ¿no? Por ejemplo, Comayagua, recuerde usted que después de aquel hecho ocurrido en febrero, tengo que equivocarme, fue un 14, hace ya creo que más de 10 años, sí. Comayagua sufrió un incendio donde perdieron la vida más de 100 personas y hubo destrucción parcial del establecimiento por de infraestructura. Ajá. En esa ocasión, por ejemplo, lo que es la Comisión Internacional de Justicia Penal de Comayagua fue la que asumió el reto, ¿verdad?, de construir nuevamente los hogares. No lo hizo la institución administradora de presos, sino que lo hicieron la comisión, que dicho sea de paso, yo soy el coordinador de la Comisión de Justicia. Entonces tratamos de reconstruir los hogares. Ese centro de Comayagua no se volvió a agregar ni un bloque más, así como nosotros lo dejamos. Entonces vea usted que la desatención ha sido ya muy marcada por el tiempo. Habrán centros que son muy atendidos, pero se debe más a la virtud y a la actividad o la proyección que tienen los grupos sociales organizados de las comunidades que dan apoyo a los centros. Entonces, los hallazgos más relevantes ahí, Carlitos, como le decía, era que hay sobrepoblación. Sí. Hay sobrepoblación en los centros penitenciarios y eso genera algún conato, algunos roces entre los presos, usted lo sabrá. La otra cosa es que a veces se mantienen en centros penitenciarios algunos miembros de grupos ilícitos, ¿verdad?, sí, que ya conocemos, socialmente, ¿verdad?, peligrosos, y que esto viene a generar algún tipo de contaminación, ¿verdad?, por así decirlo, si fuera el término indicado, sí, respecto al tema de la violencia que se suscita en los centros o de repente en los conflictos internos. Recordará usted que es histórico que entre los reos comunes que le llamamos y esos grupos siempre ha habido ese tipo de roces, y es por eso que se han suscitado algunos tipos de espectáculos ahí que han generado tragedias, ¿no? Ese es otro tipo de hallazgos que encontramos en algún tipo de centro, ¿no? No hay mayor número, pero sí se encuentra uno que otro en algunos centros. En otros no permiten o no mantienen, ¿verdad?, miembros de grupos de este tipo, y se mantiene un mayor clima de paz interior en el centro. Entonces los hallazgos son esos, y otros son que la desatención de los centros es marcada en el tema de infraestructura. Se podría cambiar esto, ¿verdad? Se podría cambiar, y yo creo que pues la tesis conclusiva que va a sacar la Sala Constitucional cuando decida el recurso de exhibición o habeas corpus va a tomar en cuenta este tipo de aspectos. Magistrado Bonilla Jiménez, ¿cuál es en este caso la finalidad del sistema penitenciario de cada país, en este caso el de Honduras? Pues bien, mire, Honduras como a cada rato ha trastocado las leyes, ¿verdad? Sí. La nueva ley del sistema penitenciario establece, además de antes, recuerde usted que había las figuras de los alcaides y había un tema, sí, de unos coordinadores internos de presos, o sea, que eran otros internos que controlaban a sus propios compañeros y que coadyuvaban la administración. Ahora ha cambiado el sistema interno y ya son directamente la administración de presos la que genera las pautas de conducta. Y pues la ley del sistema penitenciario, la actual, la vigente, establece un sistema progresivo que tiene por finalidad lo que es la rehabilitación y la reinserción. Sí. Esta rehabilitación y reinserción implica que la misma ley mantiene o establece unos procesos, ¿verdad?, de aprendizaje de hábitos laborales, ¿verdad?, y de repente con el fin de generar hábitos productivos de los presos. Yo les ponía, por ejemplo, una cárcel que hay en Costa Rica, con la ley actual se puede realizar aquí en Honduras, en aquellos centros que tienen espacio. No vamos a decir que el de Trujillo porque solo es la infraestructura, pero por ejemplo, la granja penal de Comayagua y el tema de la granja penal o el centro penal de Gracias Lempiras, tiene 26 manzanas de extensión. Se podría implementar un sistema productivo como en el mencionado en el vecino país, sí, donde se producen todo el equipo para las instituciones públicas, sobre todo para las escuelas, las universidades, los kinderes del Estado,
¿verdad? Y al final el interno pues genera un tipo de beneficio para una vez que esta persona cumple la condena, ¿verdad? Se le da una especie de fondo, ¿verdad? Que es lo que la ha generado para sí, y ya en libertad puede generar un emprendimiento como usted verá en muchas ciudades, muy bonito, ¿verdad? Que la gente tiene algunos lugares, ¿qué les podría decir? Unos establecimientos muy humildes donde venden frutas, manualidades y ese tipo de cosas. Entonces creo yo que se podría impulsar, o sea, las personas que están internas tienen derechos como los tenemos nosotros, excepto el derecho a la libertad, ¿verdad? Y algunos pues ya tienen conculcada la presunción de inocencia, pero no es que no podrán recuperar la libertad en su momento cuando ya cumplan la pena. Entonces creo que sí se puede implementar un sistema que verdaderamente genere lo que es la rehabilitación del preso, del penado, y la reinserción a la sociedad, que es lo que busca el sistema penitenciario. Magistrado Omar Bonilla Jiménez, muchísimas gracias por haber sido parte de Panorama Judicial Televisión y contarnos esta labor que ustedes realizaron como jueces ejecutores. Estamos a la orden. Y saludos a todos ahí. Gracias por darme el espacio. Sí. Y ojalá que las políticas del Poder Judicial vayan más allá de esta actividad que nos han encomendado, y estamos a la orden también para el Poder Judicial. Gracias, muy amable. Ha sido el magistrado de Corte de Apelaciones de la ciudad de Comayagua, abogado Omar Bonilla Jiménez. Él nos ha contado toda la realidad de lo que vivieron como jueces ejecutores para conocer la realidad de los centros penales. A ustedes muchísimas gracias por el placer de su atención. Será hasta la próxima semana con otro tema de mucho interés. Que estén bien. El equipo de jueces ejecutores nombrados por la Sala de lo Constitucional entregaron hoy el informe emitiendo la opinión correspondiente y además la formulación de recomendaciones para efectos de mejorar el sistema penitenciario. Sobre esto se refiere el abogado Malcolm Guzmán. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al cual se le sumó un habeas corpus que fue interpuesto a favor de las privadas de libertad del Hogar 1, las cuales, pues, como ustedes saben, sufrieron el ataque de otro grupo de privadas de libertad el 20 de junio del año 2023. Pues de oficio, la Sala de lo Constitucional nombró un equipo de jueces ejecutores y en este momento, después de más de un mes de trabajo ininterrumpido, hemos presentado lo que es el informe, emitido la opinión correspondiente y además hemos formulado una serie de recomendaciones para efectos de mejoramiento de todo el sistema penitenciario. En este momento tenemos 782 privadas de libertad, el 52% tienen la condición de procesadas y actualmente está bajo la custodia de la Policía Militar de Orden Público, con la cual hemos coordinado muy bien, se han hecho los requerimientos, se han hecho las sugerencias de mejora y estas han sido bastante bien recibidas por parte de la actual directora y por lo tanto pues el proceso de mejoramiento ha ido iniciando, se ha encaminado y esperemos que con este habeas corpus correctivo que resuelva la Sala de lo Constitucional pues sea otro elemento más para la mejora no solamente del PNFAS, sino de todo el sistema penitenciario. Se formulan recomendaciones al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, a la dirección del Instituto Nacional Penitenciario, al DINAF, al Ministerio Público, a la PGR, a la propia Sala Constitucional, en fin. Hemos hecho un proceso de investigación, entrevistamos al 10% de la población penitenciaria, hicimos inspecciones a todos los dormitorios de todos los módulos del PNFAS. Como dije, esto fue también con acompañamiento del Cuerpo de Bomberos para efectos de riesgo de incendio, de estructura, en fin, hemos realmente recabado información de toda institución que tiene algún tipo de injerencia en el quehacer penitenciario y como resultado hemos emitido esta serie de recomendaciones que he mencionado. En este momento tenemos 782 privadas de libertad en PNFAS con un porcentaje de 52% de personas procesadas.